evaluación sin datos no hay programa, ¿no? ¿Verdad? Entonces la evaluación no es solamente un ejercicio retórico, la evaluación es un ejercicio de ver en qué momento nos encontramos y hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer para superar las brechas que tenemos. Así que este es el tema y esto lo hacemos a través de un reporte semestral, ¿no? ¿Verdad? Y este reporte semestral está cambiando, está bajo la dinámica misma de los cambios que se producen en HARI y eso yo quería comentarles sobre hoy. Entonces, vamos a mirar los resultados de HARDOS, de la evaluación del cierre del 2024 que nos permita situarnos cómo vamos al 2025 y vamos también a hablar de la preparación para la evaluación del primer semestre o lo que le hemos llamado el ejercicio de autoevaluación o mejor todavía, el análisis de situación. Así que sin más yo voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? Alguien está compartiendo, así que me dejan ahora compartir a mí y podemos cambiar esto. Aquí ahora sí los estoy viendo y ustedes me dicen si van a ver mi pantalla ahora o no la están viendo. Si ustedes la están viendo, ya yo estoy más tranquilo, ¿sí? De que Se ocurra ve. muy bien, excelente. Entonces, este es el mapa de calor o el heat map o el framework de evaluación de HART en las Américas, ¿no? ¿Verdad? Yo creo, lo estoy presentando en inglés porque estoy hablando en español y así ayudamos a los intérpretes, pero la buena noticia es que esto lo tenemos en español y en inglés y muchos de ustedes están familiarizados con este sistema. Pero lo importante es que ustedes logren visualizar qué tenemos aquí, ¿no? ¿Verdad? Y lo que tenemos aquí es lo siguiente, yo los voy a ayudar a viajar sobre este asunto. No lo voy a poner en pantalla completa, Mariana, porque luego es muy difícil pasar de pestañita en pestañita. Así que voy a ponerlo aquí y no hace falta mirar cada detallito, pero sí es importante tener una idea de... este es el sistema que tenemos de evaluación de HAT, ¿no? ¿Verdad? Que nos permite mirar cómo va el programa. El objetivo principal es mirar por dónde va la implementación del programa en la región. Nos va a permitir mirar los países, nos va a permitir mirar el acumulado en el tiempo, nos va a permitir hacer un montón de cosas que tienen que ver con la evaluación. Pero yo quiero que ustedes se sitúen aquí porque todos ustedes van a tener acceso a esto o tienen acceso a esto. Y miren qué tal. Esto es lo que le llamamos el marco programático de calidad de HART, ¿no? ¿Verdad? Define claramente, usted se para sobre el cursor aquí, define claramente su visión, la misión del programa. La visión, acuérdate del programa, es que nosotros queremos institucionalizar el modelo de HART como modelo para el manejo de las enfermedades cardiorrenales y metabólicas, para decirlo completamente bien, en la atención primaria de salud o también podemos decirlo que para el manejo del riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluyendo la diabetes, la enfermedad renal crónica, la hipercolesterolemia o los trastornos lipídicos, todos en la atención primaria de salud, que tiene la misión, y ustedes se paran sobre la misión y encuentran, es institucionalizar ese modelo de manejo del riesgo cardiovascular con atención especial a este grupo de condiciones. Y aquí están las maneras de hacerlo. O sea, nosotros queremos conseguir esto a través de qué estrategia lo vamos a conseguir. Entonces aquí tenemos nuestras 11 estrategias de calidad, ¿verdad? Como cualquier programa de calidad, esto es un tema que ustedes conocen muy bien, tiene un grupo de estrategias que uno las puede dividir de la manera siguiente desde el punto de vista didáctico, ¿no? Primero, aquí en verde están las estrategias estructurales o de la estructura, ¿no? ¿Verdad? La estructura quiere decir lo mínimo que usted tiene que tener para que su país pueda implementar HARI. Quiero dejarlo claro para los que son un poco nuevos, porque Mariana me decía, vamos a aprovechar y vamos a darle la bienvenida a los nuevos puntos focales, a la nueva gente que entra en HARI, que siempre se están moviendo. Pues bueno, mira, un programa como HARTS, y estoy mirándose, miren esto aquí, la estrategia uno, la estrategia 2 y la estrategia 3 son estrategias de estructura, ¿verdad? ¿A dónde va? Un programa como HART necesita una estructura de gobierno efectiva y eficiente. Y después vamos a ponerle qué significa esto. Porque la buena cosa de HART es que define claramente cuál es la estrategia, cuál es el objetivo, cómo se consigue el tema. No lo dejamos en un espejo, una cuestión borrosa que al final no sabemos de qué cosa estamos hablando. Estamos hablando de una estructura de gobierno que sea efectiva, que sea eficiente, que pueda conducir un programa. Para tener un programa como este necesitamos tener
en medir la presión arterial correctamente, porque esa es la, y precisa, o sea, lo voy a decir correctamente como se dice, medir la presión arterial con precisión. Esta es la puerta de entrada del programa. Entonces, claro, un programa que no permita, que no pueda medir la presión arterial con precisión, pues definitivamente, imagínense ustedes que significa que estamos metiendo en diagnóstico gente que no tiene diagnóstico de hipertensión o estamos dejando fuera a los que tienen hipertensión. Imagínense qué cosa tan grave si no hacemos esto correctamente. Pero además, un programa como este requiere medicamentos efectivos para mejorar el tratamiento de la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cardiometabólicas. Pues si usted no tiene los medicamentos, sin estas tres condiciones no se puede hacer un programa. Por eso le llamamos indicadores de estructura. Después vienen 5 indicadores de proceso, o sea, cuáles son los procesos que uno tendría que cuidar para que al final del día podamos llegar a un resultado como el que estamos esperando. Pues en primer lugar, institucionalizar la vía clínica de HART, ¿no verdad? La inmensa mayoría de los países hoy que implementan HART, bueno, déjenme decirlo con números, 28 de 33 países. Saquen ustedes la cuenta quiénes son los 5 países que todavía no tienen su vía clínica aprobada. 28 de 33 países tienen una vía clínica de HART, ¿no verdad? Porque la vía clínica no es de hipertensión, la vía clínica es de HART, que incluye más que hipertensión. La hipertensión es la puerta de entrada. Hay 28 países que tienen una vía clínica aprobada, pero esa vía clínica hay que institucionalizarla. No se trata solamente de tener un póster puesto en la pared, ¿no verdad? No se trata solamente de poner un póster en una figura electrónica. No, 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 es cómo se institucionaliza, de eso vamos a hablar. Segundo lugar, hay que tener una política de calidad institucionalizada, que también vamos a hablar de este asunto. Hay que fortalecer el trabajo en equipo, que es la estrategia número 6. La estrategia número 7, hay que entrenar a los equipos que están en la atención primaria y que van a entregar el programa. Y hay que tener un sistema funcional de monitoreo y evaluación. Entonces, fíjense ustedes, las 3 elementos de estructura, las 5 estrategias de progreso para al final del día tener los 3 resultados principales del programa. Los 3 resultados están en naranja. El primer resultado es que tenemos que escalar el programa a todos los centros de atención primaria de salud del país. Esto no es con piloto, no funciona con piloto. Los pilotos se gastan, los pilotos dan una fatiga de piloto, eso está descrito en la literatura de implementación, ¿verdad? Esto es un esfuerzo que tiene que ser masivo. Si no es masivo el esfuerzo de implementar un programa innovador para hacer las cosas de manera diferente, usted no va a obtener resultados diferentes. Eso les advierto este asunto. Las enfermedades cardiovasculares están a la orden del día, es la causa número 1 de mortalidad en todos los países de la región, la causa número 1 de mortalidad prematura, la causa número 1 de discapacidad, ¿no verdad? La causa número 1 de años de vida potenciales perdidos. Entonces, o hacemos las cosas bien o seguimos haciendo las cosas como van. Y fíjense ustedes, si ustedes miran los indicadores de mortalidad de sus países, noten que las enfermedades cardiovasculares siguen creciendo sin freno, ¿no verdad? Eso quiere decir, entre otras cosas, que no estamos haciendo lo que hace falta hacer para poder bajar esa tendencia hacia el aumento de la mortalidad, ¿no verdad? Entonces, la primera estrategia de resultado es escalar el programa a los centros de atención primaria de salud. Y para eso usted tiene que saber cuántos centros de atención primaria de salud tiene que saber, tiene en su país. En segundo lugar, tiene que mejorar la cobertura del programa. Significa esto llegar a las personas que tienen hipertensión, hacerles el diagnóstico, poner el tratamiento. Y además hay que mejorar el nivel de control. Entonces, cuando ustedes dicen, ¿qué significa HART? ¿No verdad? Primero, no es un programa vertical, no es un programa de hipertensión, no es un programa solamente para hipertensión y no es un programa que está centrado en el manejo de un grupo de cosas específicas, sino que hay un efecto multicomponente que permite que nosotros tengamos los resultados. Y hay elementos de estructura, hay elementos de proceso y hay elementos de resultado. Este es el framework o el marco programático de calidad de HART. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros tenemos 4 cuestiones que nosotros queremos priorizar. Incrementar el número de centros de atención primaria que están implementando HART y que por lo menos el 80% de los centros de atención primaria de salud que tiene mi país estén implementando HART. Institucionalizar la vía clínica de HART. Adoptar el sistema de monitoreo, de evaluación, de autoevaluación y de análisis de situación de HART.
el programa de gestión de la calidad y mejorar los datos. Estas son las prioridades. Pero cuando ustedes vayan aquí, vamos a encontrarnos con con las primeras cuestiones. Este heat map ustedes lo van a poder utilizar en su propio país. Lo ideal, lo bonito de este asunto es que este instrumento que estamos presentando ustedes aquí, que la mayoría de ustedes, bueno, un número importante de ustedes lo conocen, ustedes lo pueden utilizar en su propio país para poder evaluar sus provincias, para poder evaluar sus municipios, para poder evaluar su centro de salud. Ahora, si ustedes no tienen un mapa que les permita evaluar por dónde va el programa en su país, no van a poder nunca conducir un programa de manera exitosa. Entonces, vamos a mirar la primera cuestión. Si ustedes van aquí, clique, bueno, aquí presenta qué cosa es el IMAX, cómo se utiliza, qué ventajas tiene. Y aquí nos encontramos el primer resultado. ¿Sí? El primer resultado es que si usted no tiene datos y usted no reporta datos, pues muy difícil saber por dónde va el programa. ¿Cuál es la manera en que se interpreta este tipo de información que yo les estoy presentando ahora aquí? ¿No? ¿Verdad? Bueno, como ustedes ven en amarillo, aquí están los países que reportan datos cualitativos. ¿No? ¿Verdad? Hay un grupo de datos de evaluación que implica que el país reporte si tiene una política, si tiene un programa, si tiene un plan, si tiene un tipo de regulación. O sea, no habría ningún inconveniente para que todos los países reportaran. Sin embargo, como ustedes ven, lo que está en gris son los países que no están reportando datos cuantitativos. ¿No, verdad? Y por otra parte, está en naranja los que reportan datos cualitativos. ¿Se acuerdan en naranja que le pusimos, no, verdad? Número de centros que están implementando, la cobertura del programa y el control del programa. Pues hay países que no están reportando datos cuantitativos tampoco. ¿Eso qué quiere decir al final del día? Si usted no tiene datos en su país, ¿cómo interpretar que usted no tiene datos en su programa? ¿Cuál es la manera? La primera manera efectiva de entregar eso es el país no sabe por dónde va el programa. No tiene datos ni cualitativo ni cuantitativo que les permite evaluar por dónde va el programa. Esa es la primera respuesta que uno tendría. La segunda cosa es, no tiene sistema para coleccionar información. Pero si no tiene el sistema, es no tiene brújula. ¿Cómo lleva el programa? ¿Cómo se conduce el programa? ¿Cómo sé si la cosa está bien o está mal? Y claro, yo dejaría en una esquina menos importante, en un lugar menos, yo no quiero reportar y sencillamente no quiero hacerlo, pero yo quiero pensar es que la mayoría de la gente que no reporta datos no sabe por dónde va el programa. Entonces, ya esto es suficientemente grave. Entonces, el primer objetivo que tenemos que salir de esta reunión es que hay que reportar datos. Y si yo no sé por dónde van si yo no reporto datos, yo no sé por dónde va la implementación del país. Y ustedes se pueden comparar con sus colegas, con sus países, con su Aquí, por ejemplo, si usted pone un filtro aquí y dicen, bueno, yo quiero ver todos los países del Caribe, o todos los países del área andina, o todos los países de Mesoamérica. Vamos a dejar solamente aquí los países de Mesoamérica para que ustedes vean. ¿Verdad? Bueno, aquí yo veo, bueno, los países de Mesoamérica, la mayoría de los países de Mesoamérica reporta datos, ¿verdad? Mira, aquí solamente tenemos un solo país que no reporta datos cuantitativos. El resto de los países tiene datos cualitativos y cuantitativos. Esto les permite a ustedes evaluarse con relación a los países vecinos, ¿verdad? A los países que a ustedes les interesa compararse cómo van las cosas. Bueno, este es el primer resultado. El primer tema es esto, cómo tenemos datos. O sea, no hay ningún tipo de cosa que prevenga tener un grupo de datos y tener datos de calidad. Pero sigamos avanzando en nuestro heatmap y vamos a mirar los resultados del heatmap. Bueno, aquí está el resultado del conjunto. Déjenme ayudarles a que ustedes entiendan esto, a los que no han visto nunca. Y los que lo han visto va a ser muy sencillo. Aquí están las 11 estrategias de calidad que nosotros mencionamos al principio. Las 3 de estructura, en azul las 5 de proceso, y aquí en naranja están las 3 de resultado. Y aquí está el resultado de cada uno de los países. ¿De qué color debería estar todo el mundo? Del color tan intenso como la columna que debiéramos tener en verde, todos en verde, en azul, todos en este tono de azul, y en naranja, en este tono de naranja, y aquí está en rojo, debiéramos tener este tono de rojo. Ese es cuando uno alcance la mayor cantidad de puntos posibles, todos los puntos posibles, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos llama la atención en este heat map? Bueno, que hay un montón de blanco, ¿verdad? Y ese blanco se puede ver, por ejemplo, a que no tenga reporte, ¿no? ¿Verdad? A que no tenga reporte, que no sé, el programa no sabe por dónde va.
o que los indicadores no sean suficientemente buenos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en la medida que sea pálido el indicador, pues mira, el programa tiene un peor desempeño. Hay países que lo hacen muy bien, hay países que no lo hacen muy bien y hay países que no lo están haciendo, que no están reportando datos y por tanto no sabemos por dónde va el programa. La ventaja de este heat map, yo quisiera que ustedes lo entendieran, o este heat map, o este mapa de calor, o este mapa de evaluación, díganle la manera que a ustedes les resulte cómodo decirlo, es poner en una sola página integralmente cómo va el programa en su país. Y el programa en su país va como aquí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la primera cosa, el heat map hay que aplicarlo al contexto de mi país. O sea, no se trata de comparar la evaluación del 24 con el 23. ¿Saben por qué? Porque los indicadores de calidad de HART siempre son dinámicos. No se compara el 23 con el 24, no, se compara el 24 con los estándares de calidad del 24, ¿verdad? Y el 25 con los estándares de calidad del 25, pero queda un récord, queda un reporte de cómo lo vamos haciendo, ¿no? ¿Verdad? Y cuáles son las... Esto les permite también identificar a un país determinado. Por ejemplo, yo estoy en Chile o estoy en Trinidad o estoy en Brasil o en Bolivia, en Guyana, me permite identificar cuáles son mis áreas, mis brechas de mejora de los cuidados. Claro, todas estas intervenciones que estamos hablando aquí, de la 1 a la 11, todas están basadas en evidencia de qué cosa es lo que hay que hacer para que se mejore el control de la hipertensión y para que se mejore el manejo del riesgo cardiovascular en la atención primaria de salud. O sea, aquí no hay ningún capricho. Aquí están los elementos principales. Ahora yo voy a ir viajando con ustedes para que conozcan esto del GIMA. Pero el primer objetivo que yo me propondría, muy pragmático, es que cualquier país que tenga elementos en blanco aquí, los complete al cierre del primer semestre del 2025. No hay por qué tener ningún indicador en blanco. Usted tiene que tener un reporte, o caso contrario, usted no sabe por dónde va este tipo de indicador en su país, por dónde va el programa en su país. Fíjense que no son tantas cosas, son 11 indicadores que nos permiten evaluar la calidad de HART, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es un tema que es muy importante. Eh, y vamos a seguir, eh, eh, vamos a viajar por nuestro heat map y yo los voy a conducir ahora. Aquí tenemos el heat map. Bueno, miren, el HITMAP nos permite establecer, imagínense que ustedes tengan aquí en lugar de los países, tengan sus provincias o tengan sus estados o tengan sus distritos o tengan sus municipios o como se llame en cada lugar, la unidad administrativa que ustedes le quieren poner. O dentro de los municipios tengan los centros de salud, el CEFAN 1, el CEFAN 2, el CEFAN 3, el CEFAN 4, estoy hablando ahora en Chile como si fuera yo del CEFAN, ¿verdad? Pero así, lo mismo, utilizar un mecanismo que les permita a ustedes identificar dónde están las brechas, identificar a quienes tenemos que apoyar más, quiénes se han quedado detrás, quiénes lo están haciendo mejor. Ese es el objetivo de este tipo de evaluación. Pues vamos al siguiente tema. Entonces, aquí ustedes pueden ver los scores de los países. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, hay países que lo hacen mejor, evidentemente, hay países que no lo hacen tan bien y hay países que no lo hacen, ¿no? Asimismo, seguramente pasa con su centro de salud, con sus estados, con sus municipios, como es la vida, ¿no? ¿Verdad? Bueno, 4 es el máximo punto que se puede tener por cada uno, ¿no? ¿Verdad? De los temas. Y 4 es el mejor acumulado que pueda tener un país. Pues aquí ya vemos que hay un país que sobresale, que es El Salvador. ¿Sí? Y ya veremos por qué El Salvador sobresale y qué es lo que tiene para que sobresalga. Pero si ustedes tienen dudas, siempre pueden ir atrás, ¿no? ¿Verdad? Y vean el reporte del heatmap en general y les permite evaluar cuáles son los puntos. O sea, ustedes se pueden parar sobre el punto, digamos, voy a utilizar a Chile aquí ahora, Marcela, no te pongas bravo así. Entonces estoy utilizando a Chile aquí y yo me paro sobre el gobierno. En el heatmap, ¿no? ¿Verdad? En el gobierno de heatmap. Y yo puedo saber en cada uno de los temas cómo se está evaluando Chile, cuáles son sus puntos de corte, cuál está mejor, cuál está peor. ¿Esto quiere decir que aquí está todo lo que tiene que ver con un programa? No, Marcela, ¿no? ¿Verdad? Aquí tiene que ver las cosas que son únicamente esenciales. Pero eso no quiere decir que sea esencial, eso sí quiere decir esenciales para todo, pero puede ser que Chile tenga 3 cosas más que sean más importantes que esta y las coloque ahí. No hay ningún problema. ¿Sí me entiende? Porque el sistema es suficientemente flexible para hacerlo. Pero la mejor cosa del heatmap es que utilizando el mismo filtro de calidad metemos a todos los países por el mismo filtro. ¿No verdad? Bueno, sabiendo que todos los países no tienen las mismas condiciones, no tienen la misma madurez, pero bueno, sí, si nosotros lo que no hacemos en HAR es bajar el estándar de calidad. Ustedes saben lo que significa esto, ¿no? Estoy hablando con Marcela ahora porque me resulta cómodo el ejemplo de Chile, ¿no? ¿Verdad? Y porque estoy mirando a Marcela en mi pantalla.
No, pero si nosotros bajamos el estándar de calidad, lo que hacemos es que a la gente más vulnerable, nosotros siempre hemos estado hablando de acceso universal y de equidad, ¿correcto? Acceso universal y de equidad. Pero en los programas como este, para tratar de tener mejores indicadores, lo que nosotros hacemos es bajar el estándar de calidad. Pues así no va, no funciona. Hay que subir el estándar de calidad para que por fin la gente que son más vulnerables reciba cuidados de mayor calidad. Y por tanto, esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir por el heatmap y van ustedes a encontrar lo siguiente. Ustedes pueden ver entonces qué lugar tiene su país, pero ustedes lo pudieran hacer para su municipio, para sus regiones, para su, etcétera. Y podemos viajar por cada uno de los estándares. Fíjense, y aquí vemos el estándar de gobierno. El estándar de gobierno, los que conocen HAT de hace un poquitico, era un estándar que era muy subjetivo en la manera de evaluar. Entonces, casi que le preguntábamos a los ministerios de salud, ¿qué tan bien lo están haciendo ustedes? Y todo el mundo decía, magnífico, ¿no? Esa era la respuesta concreta de todo el mundo y por eso todos los países tenían 4. ¿Verdad? Entonces, claro, un indicador entre las cosas que tiene que hacer es que discrimine, sirve para algo, ¿no? ¿Verdad? Porque si es tan subjetivo que permite que todos tengan la misma evaluación, pues entonces no discrimina. Entonces, ¿de qué depende el estándar de gobierno? Bueno, un gobierno, un mecanismo de gobierno es efectivo, uno, si tiene un buen plan de escalamiento y si cumple con el escalamiento de su programa en la mayoría de sus centros de salud. Segundo, si tiene medicamentos efectivos para poder resolver el problema que tienen. En tercer lugar, si tienen sistemas para medir la precisión, para mejorar la medición, la precisión de la medición de la presión arterial. Si ha institucionalizado su vía clínica y si tienen realmente un sistema efectivo de monitoreo y evaluación. Si usted no cumple estos requisitos, usted no puede tener un mecanismo de gobierno eficiente. Un mecanismo de gobierno que no tenga datos no puede ser un mecanismo de gobierno, no sabe por dónde va y por tanto, obviamente no, un mecanismo de gobierno que no garantice los medicamentos esenciales para que la gente tenga las condiciones, no puede ser un buen mecanismo de gobierno. Por tanto, aquí lo que intenta eh, tipificar en este objetivo de calidad es exactamente cómo se evalúa la calidad desde el punto de vista del gobierno de un proyecto como HARP. Pues entonces seguimos aquí y asimismo venimos en segundo estándar, que es la medición de la presión arterial. Para la medición de la presión arterial no vamos a mejorar la precisión si no hacemos cosas concretas. Y no hay que hacer 10 cosas concretas, hay que hacer cosas concretas, ¿verdad? Uno, hay que tener una regulación. Por favor, el micrófono, los micrófonos. Si alguien nos corta el micrófono, por favor. No estamos cumpliendo con esta parte, pero hey, el micrófono, por favor. Bueno, ustedes saben qué pasa esto cuando estamos en vivo, ¿no? Así que no queda otra. Estaba diciendo que no vamos a conseguir que esto funcione si al final del día no hay una regulación que prohíba el uso de manómetros y la comercialización de manómetros que no sean clínicamente validados. Pero que además es un disparate. Un programa con la magnitud de esto, con la prevalencia de condiciones crónicas que tenemos de alta magnitud y tanta gravedad, si le estamos tomando la presión a la gente, que es el procedimiento médico más común y de rutina, si lo hacemos con un equipo, si alguien nos ayuda con eso, por favor, la gente que está en la producción, que le quiten el micrófono. Sí, Por así, favor, punto. Sí, Xiomara. sí. Entonces, eh, si no tenemos regulaciones, no lo vamos a hacer, porque no se puede dejar esto a la espontaneidad. ¿Sí? Hay que asegurarse de que los sistemas de salud, que los centros de salud tengan los equipos que permitan medir con precisión la presión arterial. La segunda cosa es que hay que tener los equipos disponibles, o sea, no solamente tener una regulación, sino que el centro de salud tiene que tener los equipos disponibles o sencillamente no los puede hacer bien, ¿no? Y entonces aquí ustedes ven, para cada uno de los países, basado en la información que usted tiene, esto a mí se me olvidó decirlo al principio, Libardo, ¿no? Es que esta evaluación tiene un problema. Bueno, tiene ventajas y tiene limitaciones. Uno, está basada en la autoevaluación. Es que el país quien declara este tipo de cosas. Bueno, entonces la primera cosa es la buena fe, ¿no verdad? Y el rigor y la ética y la seriedad. Pues si alguien lo hace contra todas estas cosas, pues no lo está haciendo bien. ¿Qué quiere que le diga?
Pero no tenemos manera aquí porque no vamos a poner a nadie a certificar si un país está diciendo la verdad o no. Porque un país se mentiría a sí mismo cuando no reporta un dato que es correcto, ¿verdad? Entonces, por otra parte, es una buena cosa, un buen ejemplo que hace un Ministerio de Salud para que luego sus centros, sus distritos, sus departamentos reporten la verdad, reporten el dato fiable. Porque sencillamente, si ponemos un dato que no va, sencillamente lo que estamos es cambiando la dirección del programa. O estamos poniendo la peor de lo que está, o estamos poniendo lo peor de lo que, mejor de lo que es. Y cualquiera de los dos casos sería negativo para el programa, ¿verdad? Entonces, aquí nos permite mirar el segundo indicador, el segunda estrategia de calidad, que es la medición precisa de la presión arterial. Tiene su estándar de calidad, que es que por lo menos el 80% de los manómetros que están en los centros de salud, de atención primaria de salud, reúnan las características que tiene que tener. Y claro, para esto hay una manera también de evaluarlo. Pero vamos al tercer elemento, y este es el tercero de estructura, que es a los medicamentos. Los medicamentos hay una manera concreta de evaluarlo. Uno, tiene que estar disponibles los medicamentos antihipertensivos que respalden la institucionalización de la vía clínica de Harvard. O sea, ahora los países ponen un póster allí y dicen, esta es la vía clínica de Harvard. Ahora veo a Natalia de Santini y me encanta verte, Natalia. Ahora ponen el póster allí y dicen, esta es la vía clínica de Harvard en Argentina. Pero al final el centro de salud donde tú estás poniendo eso no tiene medicamento para mandarlo. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? ¿Sí? Y esto no se crean ustedes que pasa en pocos lugares, ¿no? Ponen la vía clínica como si esto fuera a resolver el problema automáticamente, pero no aseguramos los medicamentos que tienen que respaldar la vía clínica. Entonces le estamos diciéndole, póngale medicamento, póngale estatina, póngale esto, y al final del día no lo tiene. Entonces, ¿cómo usted quiere que funcione el programa? Pues no va a funcionar. Entonces, esta es una primera cuestión. Ojalá tuviéramos medicamentos combinados en una sola píldora. Ya hay países, de hecho, que ustedes ven aquí que tienen medicamentos combinados en una sola píldora, ¿no? ¿Verdad? Aquí se lo ve, que donde sus formularios nacionales ya incluyen medicamentos combinados. Por ejemplo, Argentina, Natalia, tiene en su formulario nacional de medicamentos combinaciones en una sola píldora. El tema es si le podemos dar combinaciones en una sola píldora a todos los que lo necesitan. Esa es la otra pregunta. Pero si nosotros ponemos aquí que lo estamos haciendo y no lo estamos haciendo, lo que nos quita capacidad para discutir con las autoridades qué es lo que tenemos que hacer. Y la tercera elemento es que tengamos estatinas de alta intensidad. Cuando empezamos a imaginar, ustedes conocen muy bien que no había estatina en la atención primaria de salud en un montón de lugares. La estatina era solamente a nivel secundario y lo podía mandar el cardiólogo. Disparate total, ¿no es verdad? Porque fíjense usted, con la prevalencia de estas condiciones, se atienden en la atención primaria de salud y entonces restringen a los médicos de la atención primaria de salud. No tienen medicamento antihipertensivo y tampoco tienen estatina. Entonces, ¿cómo se tratan las enfermedades cardiovasculares? ¿Cómo se mejora en las condiciones cardiovasculares? Si en la atención primaria de salud, que es donde estamos diciendo que la gente tiene que ir, donde está el sistema preparado, no tienen las cosas mismas. Entonces, por eso, ustedes están entendiendo muy bien ahora que hay tres elementos de estructura que son claves para el programa. Tener un mecanismo de gobierno, tener manómetros clínicamente validados y hacer que esto funcione adecuadamente. Y en tercer lugar, medicamentos que apoyen el programa. Y con estas tres cosas resolvemos el tema de la estrategia de estructura, ¿verdad? Entonces, la cuarta estrategia tiene que ver con la institucionalización de la vía clínica de Hart. ¿Verdad? La vía clínica de Hart no es un póster, no es un póster en la pared, como ya terminé de decir, ¿no? ¿Verdad? La vía clínica de Hart quiere decir, hay incentivos que yo tengo en mi país para que la gente utilice la vía clínica de Hart, entre otros, que tenga la garantía de medicamentos, entre otras cosas, que haya medicamentos, que haya incentivos para que la gente tenga que utilizar el estándar de cuidado. Claro, esto supone Natalia y Marcela, que ahora las estoy mirando en primer plano, ¿sí? Esto supone que hay que romper con los paradigmas de donde cada uno manda lo que le dé la gana, ¿tú me entiendes? Porque cree que tiene que hacerlo así, ¿tú me entiendes? Siempre en esa que cada uno mande lo que quiera, ponemos en desventaja a los que menos tienen, a los que más necesitan, ponemos en desventaja a la población que se atiende sin médicos demasiado entrenados o con sin suficiente experiencia. Por eso la institucionalización de la vía clínica es clave. En primer lugar, hay que tener una vía clínica definida. En segundo lugar, esa vía clínica tiene que ser de alta calidad. No puede ser casi cualquier cosa y eso tiene sus estándares, no voy a explicar aquí ahora. Tiene que estar institucionalizada en el sentido de que la vía clínica es el estándar de cuidado que el país ha definido para la atención primaria de salud.
y al menos el 80% de los centros de salud implementando HART tienen los medicamentos apropiados para implementar la vía clínica de HART, ¿no? ¿Verdad? Lo contrario es una lista de deseos, es un papelito puesto ahí en la pared donde dice, mira, esto es lo que hay que hacer, pero cada uno hágalo como le dé la gana. Segundo, y hágalo con lo que pueda. Pues así no se vale, no se hace un programa así, ¿sí? Entonces, por eso, aquí el primer estándar de proceso para la mejora de la calidad de HART es la institucionalización de la vía clínica de HART. En quinta estrategia es optimizar el programa de calidad o los servicios en la atención primaria de salud. Y aquí esto es un área que es relativamente nueva, ¿no? ¿Verdad? Y por suerte, por eso es que hoy en este webinar, Esteban, ¿no? ¿Verdad? Le vamos a dedicar un tiempo al ejercicio de análisis de situación. Si un centro de salud, y esta es una de las cuestiones que distingue a HART, y yo quisiera que ustedes la pusieran por ahí, de las cuestiones que distingue a HART, es que descentraliza la conducción del programa. Le sigue dando preponderancia al Ministerio de Salud y a las autoridades nacionales, pero el foco, la responsabilidad en la ejecución, en la implementación del programa Que no da y la gente no. descansa en el centro de atención primaria de salud, Ahí. ¿verdad? Empodera al Oye, centro que tome las decisiones, que haga la evaluación, que defina qué es lo que tiene que hacer. Entonces, para eso tenemos todo un sistema. Para eso tenemos todo un sistema que nos permite llegar a este tipo de evaluación. Y nosotros queremos que la mayoría de los centros de salud de la atención primaria, durante el primer semestre, durante el primer semestre de este año, logre eh, su primer análisis de evaluación. Bueno, para algunos países como El Salvador, no veo a Matías aquí, pero sé que está Matías en alguna parte, ¿sí? Sencillamente es una evaluación más. Ahora, si no se evalúa el programa sistemáticamente y con la frecuencia que se requiere, no se crea un momento, no se estandarizan la manera de hacer la evaluación, no se vinculan la gente, no hay maneras de comprometer a los equipos de atención primaria de salud. Por eso el análisis de situación utilizando la metodología de autoevaluación que Esteban va a aplicar y Libardo en esta segunda parte de este webinar es muy importante. Y este es uno de los elementos centrales. Me han dicho, Libardo, estás por ahí, y Esteban, pero estamos diciendo que tenemos avances sustanciales, por lo menos en 4 países, para poner de ejemplo, ¿no es verdad, Esteban? Tenemos avances así es. sustanciales en El Salvador. Salvador tiene hasta hoy más del 60% de los centros de salud ya evaluados con la autoevaluación a nivel del centro de salud. Maldita paz. Todo Lo lo que están están haciendo en haciendo en Salvador lo Cuba están también haciendo con bien. una cruzada enorme. Lo está haciendo Chile en un grupo de áreas también haciéndole autoevaluación. Lo está haciendo Trinidad y Tobago y lo está haciendo Panamá, ¿no verdad? Entonces, si los países no hacen esto, que es el primer ejercicio, hay un instrumento estandarizado que ustedes van a explicar aquí en la segunda parte de este webinar, que es para que el centro de salud lo utilice, que es consistente con esto que hemos estado diciendo, pero que es para que el centro de salud, no para que venga alguien de afuera, sino para que el mismo centro de salud se pare en este momento y diga cuáles son nuestras condiciones para entregar la mejor calidad de los cuidados a nuestra población, a la comunidad que nosotros servimos. Y que esto se haga de manera estandarizada. Bien, el sexto elemento tiene que ver con el trabajo basado en equipo. Miren ustedes aquí los resultados del trabajo basado en equipo. Esto, a pesar de que es una necesidad enorme, sigue siendo una barrera, un desafío enorme para esta región. Y pocos países avanzan como hace falta, integrando al equipo de salud de la atención primaria en los cuidados de su población. La mayoría de los países siguen con sistemas basados en los médicos. Los médicos no alcanzan, ¿sí? Lamentablemente los médicos no es el profesional que mejor hace un cuidado de un programa como este, de un programa integral de cuidados cardiorrenales y metabólicos. Hay evidencia suficiente. No estoy echando a los médicos ni mucho menos, estoy diciendo que la evidencia indica que hay otros profesionales que lo hacen mejor a los efectos de conseguir altos niveles de control y altos niveles de cobertura de un programa en la población. Y si no integramos
Imagínense ustedes con las prevalencias enormes de enfermedades cardiovasculares que tenemos en la región, de la prevalencia enorme de diabetes, la prevalencia enorme de obesidad, la prevalencia enorme de trastorno de los lípidos. Y esto seguimos centrando únicamente en los médicos. No vamos a llegar nunca, no vamos a llegar. Entonces, esto es una necesidad y por eso fue publicado recientemente nuestro framework nuestro marco de política para promover el trabajo en equipo y para promover el trabajo en la farmacia. Pero noten aquí los vacíos que hay. Aquí esta es una de las áreas que menos avanzamos. Ahora, hay algunos ejemplos muy ilustrativos. Por ejemplo, en México lo que estamos consiguiendo y lo que estamos consiguiendo en Chile. ¿Verdad? En Chile, el Ministerio de Salud ha habilitado a los farmacéuticos para que participen integralmente en la entrega de cuidados a su población, entendiendo que los farmacéuticos tienen un nivel de entrenamiento alto y también las enfermeras tienen un nivel de entrenamiento muy alto, por ejemplo, para aumentar la dosis de los medicamentos cuando se requiera, cuando sea necesario, utilizando la vía clínica de HAR como protocolo de tratamiento. Entonces, esta es otra de las áreas. Seguimos el siguiente es el entrenamiento y la educación. Y aquí hay estándares de calidad muy bien definidos que ustedes pueden mirar. Uno, tiene que haber un mecanismo de certificación establecido en el país. Quiere decir, tenemos los cursos HAR, pero los cursos HAR son solamente un instrumento de apoyo. Pero seguramente que en muchos países ustedes tienen incluso mejores herramientas o tienen herramientas que pueden ser más apropiadas para el país. Hay que ponerlo. ¿Hay un mecanismo de certificación de la gente que trabaja en la atención primaria? ¿Sí o no? Si no hay un mecanismo de certificación que apoye la entrega de este programa, pues no funciona. En segundo lugar, ¿hay incentivos para esto o no hay incentivos? Quiere decir, por ejemplo, la gente que toma estos cursos se reconocen como créditos para educación médica continuada, por ejemplo, no se reconocen. ¿Cómo la gente va a utilizar los incentivos? En tercer lugar, la mayoría de los trabajadores que están en los centros de atención primaria hoy de salud están entrenados para poder entregar los cuidados que estamos aspirando en la vía clínica de HAR, que ustedes han aprobado para sus países, porque la vía clínica de HAR no la aprobó nadie por ustedes. Fueron ustedes los que definieron en cada país cómo ustedes lo querían hacer. Entonces, hay que tener bueno, este es otro. Miren los vacíos que hay aquí. Noten ustedes que si uno vuelve aquí, yo quisiera ponerles de nuevo este recorrido y que ustedes sigan este. Si ustedes miran aquí, uno pudiera decir, bueno, mira, el problema es que en vez de que lo estructural tenemos mucho hueco porque esto cuesta dinero, porque esto cuesta recursos, porque no los tenemos ahora, etcétera, etcétera. Pero hay un montón de cosas, por ejemplo, team-based care o trabajo en equipo o entrenamiento de los equipos que está en blanco y no depende de recursos, depende de cuestiones organizativas, depende de cuestiones de cambiar la manera en que estamos haciendo las cosas. Entonces, miren cuántas oportunidades de mejora nosotros tenemos aquí que están basadas en evidencia, que son sumamente importantes y que no lo estamos haciendo. Bueno, el otro tema, el octavo estrategia de calidad, es tener un sistema funcional de monitoreo y evaluación. Y funcional significa funcional. O sea, que aporte los datos, que me ayude a tomar las decisiones. Bueno, aquí sabemos una cosa, la mayoría de los países no tienen sistemas de historia clínica electrónica, o los que tienen historia clínica electrónica no tienen historia clínica electrónica funcional que les permita tomar decisiones. Hart va desde trabajar con un papel y una hoja, un papel y la misma historia de toda la vida del siglo XVIII, de apuntar ahí aquellas cosas grandes así, ponía el nombre de la persona. Bueno, de John Snow en Londres cuando la epidemia de cólera hizo un listado a sí mismo, si ustedes lo ven allí, hay gente que siguen con ese sistema, no tienen otro, ¿sí? Hay otros que han avanzado un poquito más y llegan a hoja de Excel. Hay otros que tienen sistemas de monitoreo y evaluación un poquito mejores. Y hay gente que han hecho progreso importante. Bueno, el mensaje que estamos pasando aquí es si no hay datos, no hay programa. ¿Sí? Y que los datos a este programa son como los medicamentos para el tratamiento de la enfermedad, no de las condiciones. Entonces, si usted no tiene datos, tiene que discutir con su autoridad y decir, mira, sin datos es muy difícil que podamos llevar esto a un próximo nivel. ¿No? Y aquí tenemos, y hay una manera de evaluar. No obstante a ello, la mayoría de los centros que implementan HAP hoy son capaces de reportar información y eso es valioso. Incluso gente que lo hace con papel y con lápiz hoy, a esta altura.
¿sí? A esta altura del juego hay gente que lo hace con papel y con lápiz, pero lo hace, ¿verdad? Y tienen datos de su programa y hacen el mejor esfuerzo para que eso pase. Pues bueno, hay países que hacen ese esfuerzo, hay otros países que no hacen tanto ese esfuerzo y hay otros países que no hacen el esfuerzo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos decir de la información que ustedes han proporcionado, porque la información que está aquí, vuelvo a repetir, es autoevaluación. El país reporta la manera en que lo está haciendo. Bien, este es el monitoreo y evaluación y nos permite llegar a esta. Bueno, estos son los países, ¿no? Como ustedes ven aquí, hay una brecha enorme de reporte. O sea, entonces, si nosotros decimos, ¿cuál es una de las debilidades más importantes de HAR? Los sistemas de información. Que no es para HAR, es para cualquier cosa. Si no hay datos para las enfermedades comunes, imagínense ustedes para enfermedades raras. O imagínense ustedes para los programas que no tienen la magnitud de esto. Entonces, yo creo que esto nos lleva a analizar críticamente qué hay que ponerle a este asunto si nosotros queremos cambiar las reglas del juego. No mejora, estamos cerca de la nueva Mundial Asamblea General de Naciones Unidas dedicada al tema de las enfermedades no transmisibles. Ahí vamos a ir de nuevo con discursos potentes, con compromisos. Han pasado 15 años desde el 2011, 14 años, desde que lanzamos el tema de las enfermedades no transmisibles. Y entonces ahí para poder hacer, ¿qué hicimos en estos 14 años? ¿Sí? ¿Qué pasó cómo cambiamos esto que dijimos que íbamos a poner las enfermedades crónicas no transmisibles en una prioridad? ¿Qué ha pasado? Entonces, los datos es uno de los temas. Y esto ha pasado 14 años después. ¿Sí? Entonces, hay países que han avanzado, hay países que no han avanzado. ¿Sí? Y aquí está la evidencia de lo que estamos recopilando. Y ya le digo, sin datos es muy difícil. Uno de los méritos y uno de las variables principales o de las razones principales de, por ejemplo, por qué El Salvador es exitoso, es porque ha construido desde cero, ¿sí? Un sistema de datos que cada vez es más robusto, ¿verdad? Con las mismas limitaciones que tienen los demás países, incluso de sus hermanos centroamericanos, ¿verdad? Pero la idea es cómo le fueron poniendo acá, entendiendo que sin datos no hay programa y que tener datos para el programa, yo le voy a pedir después a Matías que nos cuente algo sobre este asunto, pero la importancia de que esto se entienda a nivel operativo. Bueno, aquí tenemos entonces el sistema de monitoreo y pasemos entonces al próximo paso, el escalamiento, ¿sí? Este es la estrategia número 9 y la estrategia uno de resultados. Yo le decía a ustedes, si no se escala el programa, pues, pues estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Y si no se escala nuestra red de atención primaria de salud, estamos perdiendo el tiempo. Pues ahí lo tienen, ¿verdad? Los estándares de calidad son altos y son altos porque, mire, es inadmisible a esta altura del partido que la mayoría de los centros de salud después de 15 años diciendo que tenemos un discurso de enfermedades no transmisibles, pues no tengamos envueltos a los centros de atención primaria de salud en, las, en los programas más innovadores para mejorar la calidad de los cuidados, ¿verdad? Entonces, mire, los estándares están aquí. Si usted tiene más del 60% de los centros, que es el mínimo que se puede tener, usted va a tener un punto. Si tiene más del 70% va a tener 2 puntos. Y si tiene más del 80% va a tener 3 puntos. Pero ¿cómo leemos esto? Esto lo leemos únicamente en temas aritméticos. No, esto quiere decir que hay un grupo de centros que no están implementando HAR, que su población no está expuesta al mejor sistema de cuidado. Punto. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Y que este es el momento para acelerar la participación de la gente y la integración en este tipo de cosas. Ustedes pueden ver aquí los resultados por países, por dónde va cada uno. No estamos haciendo, esto no es una reunión de autocomplacencia, ¿verdad? Esto es una reunión de lo que es, de lo que ustedes están informando, de lo que ustedes están reportando. Y mírense cuál es el resultado que tiene. Hay países que han logrado avanzar sustancialmente. De hecho, tenemos 10 países que tienen cubierto más del 80% de su red de atención primaria de salud implementando HAR. Pero si ustedes quieren poner en evidencia esto, les voy a poner entonces también otro elemento principal. Un programa y un sistema de gobierno de un programa que no tenga un programa de escalamiento, o sea, que no sepa cuál es el plan para escalar HAR a todos sus centros de salud, pues si no tiene un plan, difícilmente lo va a conseguir, pero si ustedes tienen evidencia de este asunto, yo se las voy a mostrar. La evidencia que ustedes han compartido con nosotros. Mírenla aquí.
En la primera columna, en rojo, está la cobertura del programa al cierre del 2024, a diciembre del 2024. Estos países que están acá arriba, Anguila, Barbados, Bermuda, Cuba, Trinidad, El Salvador, Guyana y Chile, han cubierto más del 80% de su centro de salud. Hay otro grupo de países que tienen resultados más discretos y hay otro grupo de países que no tienen programa de escalamiento. Ustedes se verán aquí, este sistema, este heatmap está abierto a la consulta de todos ustedes. Esto no es ahora que yo estoy presentando esto aquí. Se les compartió a ustedes para que lo vieran en vivo y ustedes lo están viendo en vivo y terminando esta reunión ustedes lo van a tener en la mano. Pero si yo no empiezo, la primera cosa que cuesta trabajo, increíblemente, es que cuando uno le pregunta a veces cuántos centros de salud de atención primaria usted tiene en su país, y ahí viene la primera duda. No sé cuántos centros de atención primaria de salud tengo en mi país. Imagínate. ¿Cómo O sea, te? no sé cuántos centros de atención primaria de salud tengo en el país. Sí, esta es la primera vuelta. Y luego es, ¿en qué momento yo voy a planificar para que esos centros de salud hagan el escalamiento de HAR? Pues si yo no tengo esta información, no estamos pidiendo nada del otro mundo, no estamos descubriendo, no estamos pidiendo que tenga un tomógrafo en cada lugar. Estamos hablando cuántos centros de atención primaria de salud y cuál es su plan de escalamiento para los próximos años. Entonces, el mapa habla por sí mismo, ¿no verdad? Pero lo que estamos diciendo es si la mayoría de los centros no están expuestos, no vamos a tener los resultados que nosotros necesitamos. Bien, y pasamos a otra área que es mucho más concreta. ¿Cuál es la cobertura del programa? ¿Cuál es la cobertura del programa? ¿Qué significa la cobertura del programa? Esto no es un discurso, no es una poesía, no es una declaración. No, ¿cuántos hipertensos debería haber en su país? Basado en los estimados de prevalencia que usted tiene. 1.000, 10.000, 1.000.000, 3.000.000, 10.000.000, ¿cuántos? Y de esos, ¿cuántos están recibiendo tratamiento? Bueno, esto, aunque a mucha gente le parezca una cosa rara, no lo sabemos. No sabemos cuántos hipertensos tenemos y tampoco sabemos cuánta gente le estamos poniendo tratamiento. Entonces, alguien que me diga, si yo no sé la cantidad de centros de salud y si no sé cuál es el plan para escalar el programa y si no sé la cantidad de hipertensión, además no sé lo que está en tratamiento, alguien me puede decir a mí cómo se puede llevar a cabo un programa. Yo lo quiero que alguien me diga honestamente cómo se puede llevar a cabo un programa si yo no tengo los elementos básicos. ¿No verdad? Entonces, ustedes miren aquí el resultado de cobertura, pero si quieren un poquitico más de datos, bueno, les permite ver la cobertura de cada uno de los países por donde vamos. Ahora no encuentro mi mapita de cobertura por país, pero bueno, no importa. Ah, sí, lo voy a encontrar ahora en la próxima pestaña. Y después tengo que ver de los pacientes, de las personas que tengo con hipertensión, cuántos están controlados. Pues claro, fíjate, aquí le estamos diciendo, escuchen esto, escuchen ustedes este indicador. Estoy diciendo, si la mitad de mis hipertensos, solamente la mitad está controlado, le estoy dando un punto. Si está controlado el 60% de los hipertensos que están recibiendo tratamiento, imagínense, le estoy diciendo, cada 10 hipertensos que yo tengo, yo me conformo con tener 60% controlado, o 70% controlado, o 80% controlado. O sea, lo que está identificando estos dos elementos, Esteban, y esto lo vamos a revisar durante el curso, lo estamos revisando durante los talleres. A propósito, Trinidad y Tobago está calentando los motores porque la semana que viene tenemos el taller de Trinidad y Tobago y algunos de los países del Caribe, ¿verdad? Para la mejora de la calidad. Y Chile está calentando los motores, Marcela, para nuestro taller de mejora de la calidad de HAT en Chile en el mes de octubre. ¿Sí? Así que ahí vamos nuestros próximos talleres. Pues estamos hablando de que ¿cómo mejoramos el control? El control quiere decir la calidad de mi programa, la cobertura, ¿se acuerdan el indicador de cobertura, ¿no? Que les acabo de presentar aquí ahora, ¿no? ¿Verdad? La cobertura me habla de el acceso real que tiene mi población a cuidado, ¿sí? Y el control me habla de la calidad que mi sistema es capaz de proporcionar a mi población, ¿sí? Bueno, hay algunas fotos que están saliendo en el de esto que están un poco complicadas, ¿no? Hay gente que está durmiendo ahí boca arriba en su cama. Yo creo que se le fue la mano, ¿no? Estamos en vivo, pero es una cosa Ay, rarísima. Bueno, Dios mío.
Bueno, en fin, eh, ojalá no tengamos más sorpresa. Bueno, y aquí entonces miramos los datos. Bueno, estos son los indicadores de cobertura y los indicadores de control. ¿Sí? Hay algunos países que tienen indicadores de control muy altos porque solamente son de los centros que están reportando. ¿Sí? Oiga, eso nunca nos había pasado, pero si alguien le cierra la camarita al compañero que está ahí arriba, espero que no esté ahí. Bueno, en fin. Miren ustedes aquí la cobertura y control. ¿Sí? Miren ustedes la cobertura y control. Bueno, por lo menos los que tienen datos de cobertura y control saben por dónde van. Los que no tienen datos de cobertura y control, la pregunta es ¿por dónde van? ¿Cómo va el programa? ¿Qué está diciendo el programa en mi país? ¿Por cuánta gente me faltan? ¿Cuánta gente necesita tratamiento? ¿Cuánta gente le estoy proveyendo tratamiento? O sea, es el tema de, en fin, ¿cómo lo hago? Si ustedes miran esto entonces, yo quiero regresar aquí entonces al, al heatmap y entonces pueden ver aquí en detalle por dónde va cada país, pueden ver en detalle por dónde va cada indicador, pueden ver en detalle cómo van con su... O sea, por ejemplo, aquí ustedes pueden hacer lo siguiente, se pueden poner aquí en el heatmap y resaltar un país determinado o pueden poner un filtro aquí y decir, bueno, mira, ¿qué tal los países de... Vamos a picar aquí, como dice Mariana, ¿qué tal los países de Sudamérica? Miren, ustedes verán, no se asusten. Bueno, sí, esos son los países de Sudamérica. Yo quiero ver aquí los países ahora del Caribe. ¿Cómo va el país del Caribe en la implementación de HAR? Sí, bueno, los países del Caribe van así en la implementación de HAR. O yo quiero ver los países del área andina en la implementación de HAR. Sí, no, el problema es que, no, el problema es que, ¿sabes lo que pasa? Es que el problema fue que Ecuador comenzó hace mucho tiempo y por eso Ecuador está mejor que los demás. Entonces yo le digo, ah, no, no, no hay problema, vamos a hacer lo siguiente, hagámoslo por corte. ¿Sí? Los países que comenzaron en el año 2017, que fueron los primeros cuatro países, ¿cómo van? Y pues digo, mira, así van los países que comenzaron el año 17 y así van los países que comenzaron el 18. Y bueno, aquí estoy marcando Colombia, no sé por qué me salió este número ahora, pero en fin, les permite evaluar cómo va por corte cada uno de los países. Ustedes se quieren comparar con se quieren comparar con sus vecinos, pues tienen ahí. Quieren compararse con los países que comenzaron en el mismo año que ustedes, pues compárense los que comenzaron en el año 2021. Y entonces dice, bueno, bueno, vamos a poner el año 2022, que era cuando teníamos el COVID y tal, por dónde andábamos. Y ustedes se pueden comparar. Y no quiero andar mucho en este problema, pero aquí este mapa está. Vuelvo a repetir, uno de los objetivos que ustedes me gustaría que se pusieran hoy es que exploren la oportunidad. Yo recuerdo, Natalia, que esto lo conversamos en Argentina, utilizar el heat map como mecanismo de evaluación de todas las provincias del país, que nos permita, ahí está, esto es completamente gratuito, el equipo está listo para apoyarles a ustedes que utilicen este heat map y ustedes ¿cómo se dice? Lo rellenan los datos. O sea, ustedes hacen, le hacen la estructura para sus propios centros de salud. En fin, me he ahondado en este tema porque estamos llegando al primer semestre, el cierre del primer semestre del año 2025. ¿Sí? Entonces yo creo que aquí el tema es que no podemos repetir los mismos errores. Tenemos dos oportunidades tremendas. ¿Sí? Es como, primero, nosotros somos capaces de eh, completar toda esta información para todos nuestros países, ¿verdad? Y que no haya blanco. Este es un primer objetivo. No haya blanco, no hay ningún indicador que uno no pueda rellenar, ¿verdad? Tener información suficiente de donde estén. Yo creo que este es un primer objetivo. En segundo lugar, aprovechar este momento para hacer el análisis de situación tanto de los centros que están implementando HAR como de los nuevos centros. Por ejemplo, México está en un plan de implementación masiva de HAR. No sé si Miguel Ángel está aquí. México está en un plan de implementación masiva de HAR. Este es el momento para incorporar los nuevos centros utilizando estos estándares, utilizando estos mecanismos de evaluación, ¿sí? Que permite que todos los países y los centros que no han comenzado, pues este es un buen momento para llevar a mayor cantidad de centros a la implementación de HAR. Bueno, con esto está el primer resumen de este primer momento, que era el más largo de este webinar. Yo me he extendido porque había gente joven, me dijeron, no, aquí hay gente joven y gente nueva, habría que andar con más cuidado.
Pero vuelvo a decir, esto no es un sistema punible, esto es un sistema que pone los problemas como son y que explica hoy, o sea, si usted mira en esto y dice, bueno, estamos en condiciones de disminuir la mortalidad cardiovascular en esta región, estamos en condiciones de mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas en esta región, bueno, usted mismo tiene la respuesta, ¿sí? Esto no es un problema únicamente de declaraciones, de política, sino de capacidades reales instaladas en los países para hacer que estas cosas sean diferentes. Bueno, segundo tema de este webinar, Esteban, tú estás seguramente listo allí para poder avanzar en este segundo tema y es aprovechar esta oportunidad enorme que estamos teniendo, ¿sí? Que se llama avanzar en el análisis de situación a través de la autoevaluación de Hartz en las Américas y de lo que está pasando a nivel de los países. Entonces, sin más preámbulo, Esteban, te paso el micrófono a ti para comenzar este segundo semestre. Gracias, Pedro. ¿Puedes dejar de compartir, por favor, para compartir la mía? Sí, estoy tratando de dejarlo hacer, pero Ok, déjame mirar aquí. Ya lo dejé, ¿no? No, aún. No. Ok. A ver, no, todavía no ¿A- me... ¿Alguien me ayuda? Si tú compartes, Esteban, No, me dice, Le- you cannot start screen share while the other Déjame, participant is sharing. Sí, sí, pero yo no tengo manera de quitarlo aquí ahora. Disculpen este momento. Sí, pero estamos en vivo. Descansamos un momentito. ya yo voy a Descansamos, compartir y voy a guardar. Ya, descansamos de Esteban, mí, ya, descansamos de Esteban. mí, descansamos de mí, Esteban. Además, Vale, adelante, vale. listo. Ok. Tenemos 331 personas ahora mismo en un webinar que es sumamente técnico, que lo importante es que ustedes estén llevando esto y que ustedes estén jugando con su propio Hitman. Nosotros le vamos a poner el vínculo ahora aquí en el chat para que ustedes mismos puedan jugar con esto mismo que yo tengo aquí ahora. Ustedes lo van a tener allí, lo van a poder visualizar desde sus propios botones allí en los ministerios de salud. Adelante, Esteban. Bueno, ¿me confirman, por favor, que ven mi pantalla, Pedro? Se ve. Sí, perfecto. Bueno, queridos colegas, yo soy Esteban Londoño, es un gusto saludarlos. Participo en el programa Arce en las Américas liderando los componentes de mejora de la calidad. Y continuando con la magnífica presentación del doctor Pedro, vamos a hacer énfasis en la evaluación. Entonces aquí hay unos mensajes muy claros y muy poderosos que les queremos transmitir. Lo primero, nosotros lo hemos dicho mucho en HARS, es no hay acceso sin calidad. O sea, no podemos ofrecer acceso universal a servicios de salud, que ahí hemos hecho mucho esfuerzo a unos lentes de equidad en toda la región de Latinoamérica y el Caribe, si no ofrecemos calidad. Pero no podemos ofrecer calidad en los servicios de atención primaria si no evaluamos. Entonces, primer mensaje, la evaluación es centro absolutamente esencial, fundamental de cualquier proceso de mejora de la calidad en la atención primaria. Entonces, estamos obligados a evaluar. Aquí queremos transmitir un mensaje y es que la evaluación no es difícil desde el punto de vista técnico, ¿cierto? Entonces, por eso en muchos ámbitos de implementación decimos, la ciencia de la implementación es que esto es más un problema ético que técnico, porque técnicamente no es difícil, pero tenemos que tener el compromiso ético realmente de alinear la voluntad política y la voluntad técnica para poder salvar vidas. Recuerden que en América Latina, el Caribe, en toda la región de las Américas, mueren 6.000 personas al día por enfermedades cardiovasculares. Entonces, nuestro imperativo ético es salvar vidas. Entonces, para eso necesitamos evaluar cómo estamos prestando nuestros servicios de salud. Y Pedro nos ha insistido mucho en que evaluar significa saber dos cosas: dónde estamos para poder mejorar y para dónde vamos. Entonces, esta cultura de la calidad, lo primero que requiere es tomar la decisión de que yo quiero mejorar, que quiero cambiar las cosas. Y segundo, para poder cambiar las cosas, yo necesito saber dónde estoy o cómo voy en la prestación de los servicios, en este caso, de los servicios de salud para el cuidado cardiovascular, que comienzan por la hipertensión como pieza clave. Entonces, aquí nosotros promovemos una cultura de la calidad que sea confiable. Entonces, vamos a insistir en esto. Para comprometernos en una cultura de la calidad, debemos comprometernos en no mentir en los datos. Y lo más importante, que también lo recalcaba Pedro, es no mentirnos a nosotros mismos. Porque si nos mentimos y le mentimos a los datos, pues no vamos a poder ver nuestra realidad y por lo tanto
no vamos a poder transformar esa realidad con la velocidad y con el sentido de urgencia que tiene salvar miles de vidas y millones de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares en nuestra región. Lo otro es que sin datos no hay ningún programa exitoso de control de enfermedades o de gestión poblacional de la salud que podamos nosotros llevar a cabo, ¿cierto? Entonces necesitamos datos. Entonces es un programa de mejoramiento basado en datos. Entonces aquí los invitamos a que este proceso de evaluación debe ser un proceso continuo y queremos decirlo, nosotros promovemos que se evalúe por lo menos cada 6 meses, que hagamos un ejercicio de evaluación cada 6 meses, pero ustedes lo podrían hacer con mayor frecuencia si es necesario. De hecho, aconsejamos, y en todas las políticas de calidad que lideramos lo aconsejamos, es que hagamos reuniones mensuales técnicas en nuestro centro de atención primaria, en nuestra red de atención primaria, para evaluar cómo va la implementación de HARS en las Américas. Entonces, para concluir esta introducción a la parte evaluativa es, también recordando, Pedro lo encadenó muy bien, y es nuestra metodología de mejora de la calidad de HARS está centrada en el centro de atención primaria. Entonces, ya ustedes vieron el heatmap. El heatmap es una herramienta para hacer seguimiento al progreso de la implementación desde el país. O sea, el enfoque del heatmap, uno podría decir la unidad de análisis del heatmap es el país. La unidad de análisis de la evaluación de HARS dentro de la metodología de mejora de la calidad es el centro de salud, porque es el centro de salud al que queremos empoderar. ¿Para qué? Para que conozca su propio desempeño. Y muy importante eso que está aquí en grisecito de primero, para que pueda identificar barreras de acceso, barreras de cobertura de los servicios. Todavía nos falta mucho por hacer en la cobertura en el diagnóstico y la cobertura en el tratamiento, y barreras en la calidad del cuidado, ¿cierto? Entonces, que podamos desde los centros de salud encontrar soluciones prácticas, proponer acciones de mejora adaptadas a nuestro contexto y poder compartir esos resultados de manera continua, tanto con el equipo de salud como con la comunidad. Entonces, colegas, les queremos recordar, porque la invitación de hoy es a que nos acompañen, a que todos los países implementen masivamente esta campaña de autoevaluación de la calidad, de cómo estamos y dónde vamos en la implementación de HARS en todos los centros de atención primaria, independientemente de que estén implementando o no HARS en el momento. Y esta es una herramienta fundamental que los queremos invitar a consultar. Insistimos una y otra vez en que por favor lean este documento, es muy importante, es muy amigable, ya hay una descripción paso a paso de por qué es importante evaluar, de cómo se evalúa, de cuáles son las dimensiones de la evaluación. Entonces, invitación a que consulte este documento, está en inglés y en español, que es el marco de evaluación para la mejora continua de la calidad de HARS en los centros de atención primaria de salud. Y acá, colegas, entonces, Pedro nos insistió, necesitamos hacer, para poder mejorar, lo primero es conocer ese análisis de situación. ¿Y qué es un análisis de situación? Responde a la pregunta de cómo estoy en términos de la prestación de mis servicios para hipertensión y riesgo cardiovascular. Entonces, nosotros aquí proponemos, para hacer ese análisis de situación, un método que consiste en 2 tipos de evaluación, ¿cierto? La autoevaluación, que está a cargo de los mismos centros de atención primaria, como quiera que se organicen en diferentes países. En algunos países son los policlínicos, en otros países son los grupos gestores de salud en la atención primaria, en otros lo hacen directamente las unidades o centros de atención primaria. Cualquiera que sea la unidad administrativa encargada de hacer la evaluación de la atención primaria, tiene la oportunidad de hacer una autoevaluación que recomendamos sea realizada por lo menos cada 6 meses, y proponemos que sea complementada por una evaluación externa que está a cargo de la autoridad sanitaria en el nivel subnacional y que también puede ser ayudada por otros actores. En algunos países, por ejemplo, nos han dicho, mira, qué bueno que la academia, las universidades acompañen la evaluación externa, y hay allí ya algunas asociaciones para hacer esto. Entonces, en resumen, el análisis de situación tiene 2 herramientas que nosotros técnicamente hemos estandarizado, que son la autoevaluación de calidad y la evaluación externa. Queremos invitar a los países en que este semestre nos concentremos en la autoevaluación de calidad, y entonces aquí esta es la campaña masiva a la que los estamos invitando a que nos acompañen todos los países, a que todos los centros de atención primaria del país, ¿cierto? Era lo que mencionabas, Pedro, de que a veces no sabemos ni siquiera cuántos centros tenemos. Pues entonces, esa es la primera inquietud. Necesitamos saber cuántos centros tengo en mi país, todos los centros de atención primaria que están en el país, y vamos a promover en todos, independientemente de que estén implementando ya HARS o no, esta autoevaluación de calidad. Para los que ya están implementando, nos va a permitir saber dónde estamos. Y para los que apenas van a comenzar, nos van a permitir saber cuál es esa línea de base de la cual comenzamos, y nos va a permitir medir a dónde vamos llegando, cómo vamos progresando.
Entonces, colegas, esto lo van a poder ver ustedes en detalle en el documento, pero nosotros tenemos desde la ciencia de la implementación, y eso lo aplicamos para HARS, estructuramos 4 dimensiones de evaluación. Una que es muy conocida por ustedes ya, que es la fidelidad, y es que todos los programas, un programa como HARS, que es multicomponente, que es un programa que es una contribución al fortalecimiento de los sistemas de salud, es decir, es multinivel, se implementa en el nivel macro, meso y micro del sistema, pero que tiene como centro la contribución a la mejora de la atención primaria en salud, necesita ser implementado de la manera más fiel posible. ¿Qué quiere decir? Como está diseñado. Entonces, la fidelidad de la implementación nos dice que tanto en el país o en el centro de salud, que recuerden que eso va de abajo para arriba, ¿cierto? Desde el centro de salud hacia el nivel departamental, municipal y luego al nivel nacional, vamos a medir con el índice de madurez qué tan fiel estamos siendo en la implementación de las 17 intervenciones de mejora que promueve el programa HARS en las Américas. Entonces, fidelidad es qué tanto estamos implementando el programa como fue diseñado y se mide con el índice de madurez. Y la última es efectividad, que nos permite medir el desempeño. Entonces, esa se evalúa con el índice de desempeño, que fue los índices que nos mostró Pedro antes, que es qué cobertura tengo, o sea, necesito conocer mi población en el centro de salud, saber cuántos adultos tengo, cuál es mi prevalencia, mi mejor estimador de prevalencia en el país o en esa área, y yo necesito calcular, bueno, yo cuántos hipertensos debería tener y luego constato cuántos tengo registrados. Y así yo puedo mirar cuál es mi cobertura del diagnóstico. Entonces, esa cobertura del diagnóstico, la cobertura en términos de control, cuántos de los hipertensos controlo yo, tanto los de alto como de bajo riesgo, me va a dar el índice de desempeño y me va a permitir medir la efectividad. Y hemos adicionado recientemente, desde que sacamos este manual, otras 2 dimensiones que son muy importantes, y es que la vía clínica de HARS, que es esa super herramienta que nos permite implementar los factores impulsores, estas 17 intervenciones de mejora en la atención primaria, a veces se encuentra con unas barreras, a veces en algunos aspectos le falta superar esas barreras para ser factible. Entonces, esta herramienta que se llama escala de factibilidad nos va a permitir medir cuáles son esas barreras que tenemos en el centro de salud y que necesitamos superar para implementar plenamente la vía clínica de HARS. Y eso se complementa con la aceptabilidad, que la medimos a través de la escala de aceptabilidad, y que la aceptabilidad nos mide la subjetividad. ¿Qué factores culturales, subjetivos del equipo de salud, de los pacientes, de la organización de los servicios nos están impidiendo implementar plenamente la vía clínica? Entonces, colegas, vamos a tener un criterio de evaluación porque esta campaña la hemos promovido desde mayo como mes de la hipertensión, y la idea es que a junio 30 nosotros podamos completar el reporte de todos los centros de atención primaria con su autoevaluación de HARS en estos 4 dominios. Entonces, muy rápidamente voy a recordar aquí lo que es el índice de madurez, ¿cierto? Y el índice de desempeño. Aquí tenemos en la fotico el índice de desempeño. Recuerden que para medir el índice de desempeño yo necesito tener tan solo 6 cifras, 6 valores que son claves para los centros de salud de nuestros países conocer dónde estamos. Entonces necesito conocer la población adulta, necesito conocer el mejor estimador de hipertensión, necesito conocer cuántos pacientes son de alto riesgo y qué control tengo en todos ellos. Si tengo esos 6 datos, yo voy a poder construir mi índice de desempeño que me va a decir cuál es la cobertura del diagnóstico, cuál es el control entre todos los hipertensos y cuál es el control entre los de alto riesgo. Y el otro índice muy importante es el que mide la fidelidad, el índice de madurez, que mire, me pone a chequear las 17 intervenciones que están contempladas en los 8 impulsores, y yo digo en mi centro, me pongo un score, esto también lo llamamos el scorecard de HARS, o sea, la tarjeta que me da el puntaje de HARS, para yo saber si yo realmente estoy cumpliendo con los estándares de calidad. Recuerden, colegas, que HARS es un programa de mejora continua de la calidad, tiene unos estándares de calidad que están contemplados en los impulsores de HARS, que tienen 17 intervenciones de mejora, y los invitamos a que ustedes vean esto como un proceso sencillo. Como es un proceso de autoevaluación, basta con que el equipo de calidad, 2 o 3 personas del centro, ¿cierto? Si hay una sola, pues es una sola, se sientan esas 2 o 3 personas del centro, esas personas que lideran la calidad, y evalúan, ustedes saben perfectamente lo que tienen, evalúan su puntaje y de una manera muy rápida van a poder tener su índice de madurez. Y luego nos vamos a las escalas de factibilidad, aceptabilidad, que las voy a presentar juntas porque se les aplican a las mismas personas. ¿Y a quiénes? Colegas, a todas las personas que estén involucradas en el diagnóstico, seguimiento, tratamiento y control de la hipertensión y el riesgo cardiovascular en sus centros de atención primaria. Les aplican a todas las personas posibles
la escala de factibilidad de Hartz, que mide qué tan factible es implementar la vía clínica para detectar las barreras y qué tan aceptable es la implementación de la vía clínica de Hartz en el centro de atención primaria. Entonces, con esto completamos las herramientas para poder medir las 4 dimensiones de la evaluación de Hartz en los centros de atención primaria. Y mensaje final, colegas, es que nosotros en aquellos países, en aquellos centros donde todavía no tenemos buenos sistemas de datos, no tenemos un buen sistema de información en el, para captar datos clínicos en el día a día, no hay problema. La evaluación de HARS, esta metodología de evaluación nos va a permitir tener ese primer paso para tener al menos datos de la implementación del programa. Entonces, no es una excusa que mi país no esté bien en términos de colección de datos, porque justamente la herramienta de evaluación nos va a permitir tener al menos los datos mínimos que requerimos para hacer seguimiento al programa como fase inicial. Muchas gracias. Muy bien, Esteban, muy bien. Yo quisiera insistir aquí en un tema que tú tocaste y es la importancia de hacerlo a nivel del centro de salud. Y también esto es un mecanismo ideal. Los países que son grandes, países que tienen regiones, que tienen provincias, que tienen departamentos grandes, esta es una manera también de descentralizar y de comprometer a los equipos de implementación a nivel de subnacional, ¿sí? El programa HAR, entre otras cosas, persigue justamente colocar en el centro de gravedad del programa el Centro de Atención Primaria de Salud, pero también los decisores, ¿no verdad? A nivel de los espacios subnacionales. Entonces, los países, por ejemplo, que son pequeños, aunque son pequeños, digo geográficamente, tienen chance de avanzar muy rápidamente, tienen chance de poner esto, de hacer, esto es una metodología escalable muy rápido. Quiero decir, darle una buena noticia también, que Mariana va a completar ahorita. El nuevo curso virtual de evaluación de la calidad de HAR estará disponible a partir de la semana que viene en el campo virtual de salud pública. ¿Sí? Entonces, esto que hemos estado explicando aquí en detalle va a ser explicado en ese curso virtual de mejora de la calidad de HAR que va a estar disponible de nuevo en el campo virtual. Le estaremos mandando un enlace para que ustedes lo tengan a mano y que permite que los centros de salud se involucren. Marcela podrá tener el mejor deseo del mundo en Chile, pero si el centro de salud, el último centro de salud, no se vincula y no se compromete con esta cosa, sencillamente no pasa. Entonces, aquí es el arte de eso. Yo sé que estoy poniendo el ejemplo de Marcela, estoy poniendo el ejemplo también de El Salvador, estoy poniendo el ejemplo de Cuba que estábamos viendo ayer. Cómo están yendo provincia por provincia, municipio por municipio, enseñando a la gente a extender este tipo de evaluación. Lo está haciendo República Dominicana también. Quiere decir que que tenemos las herramientas, están disponibles. Esto que les acaba de presentar Esteban, por ejemplo, el índice de aceptabilidad o de factibilidad, se responde, se lo juro, se responde en 5 minutos. Eso es uno, dos, es un tipo de, como la encuesta, cuando usted termina de hacer una encuesta de cualquier tipo de cosa, marque del 1 al 5, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, se acabó. Es muy rápido, pero permite a ustedes tener una cantidad de información de primera mano, de calidad. Pues fíjense, la ventaja, si todos los centros de salud se ponen de acuerdo a dar información falsa, entonces sí nos confunden la vida. Pero es poco probable, ¿me entiendes? Porque la gente, yo creo que el principal ejercicio que hace con esto, Esteban, es que la gente quiere poner arriba de la mesa los problemas que tiene. ¿Tú me entiendes? Empodera al centro de salud. Porque ahora si mi jefa es Marcela o si mi jefa es Natalia, yo estoy en una provincia de Argentina o yo estoy en una región en Chile, Marcela me va a decir a mí en una reunión, yo lo oigo ahí, oiga, tenemos que mejorar, bajar las enfermedades crónicas no transmisibles, bajar la mortalidad. Me hace un discurso tremendo y yo me viro para allá y le digo, Marcela, Marcela, ven acá. ¿Y cuándo me vas a dar los medicamentos que me toca? ¿Y cuándo me vas a dar los manómetros que me toca? ¿Y cuál es el tiempo que tengo para yo hacer este tema? ¿Y cuándo voy a tener sistema de información? O sea, empodera al centro, hace que los equipos nacionales tengan que rendir cuenta y rendir cuenta también a la población a que atiende. Eso es lo que se llama democratización de los servicios de salud pública. O sea, usted quiere que la población participe, tiene que participar de manera informada, no es únicamente con un discurso o un acto de vez en cuando que los convocamos a decirles que buenos somos, ¿verdad? Pero para eso se necesitan datos. Y esto que ha dicho Esteban, se necesitan datos. Entonces nosotros hemos creado un sistema para facilitar la autoevaluación
que nuestro compañero Libardo Rodríguez, Libardo, va a presentar ese sistema que hemos creado para ponérselo a la gente. O sea, le estamos diciendo, esto se debe hacer de esta manera, pero además le estamos dando el instrumento. Y esto es para que cada centro de salud pueda tener este instrumento en sus manos y hacer su propia evaluación. Imagínense ustedes que cada centro de salud tenga una pizarra de mando como esta que hemos utilizado, a nivel del centro de salud, que lo puedan discutir con su población, que lo puedan discutir con sus líderes, con sus decisores. Imagínense lo que significa eso, ¿no? Es imposible que Marcela tenga 942 centros de salud y ella recopilando la información uno por uno. Si no participan los centros de salud, esto no se puede conseguir. Entonces, esto es un tema que nosotros queremos pasarle este tipo de mensaje. Libardo, adelante. ¿Qué nos traes? Gracias. ¿Qué nos traes y cómo podemos ayudar a los países? Adelante. Gracias, Pedro. Gracias, Esteban. Muy buenos días para todos. Bueno, sí, como mencionas, desde el equipo regional hemos comenzado a desarrollar una serie de herramientas. El fin fundamental de estas herramientas no es complicarle la vida a los centros de salud, por el contrario, es tratar de facilitar esa recopilación de información. Como lo has mencionado en toda la reunión, sin datos no hay progreso. Es esencial poder tener una base de datos importante para poder dar seguimiento a cómo se encuentra mi centro de salud. Recordemos que nosotros desde Hearts nos basamos en el empoderamiento de los centros de salud. No queremos volver al mismo paradigma de que la información solo esté centralizada en el Ministerio de Salud. Y para esto hemos desarrollado esas herramientas. Hoy me voy a basar principalmente en lo que mencionó Esteban. Este documento es esencial que todos tengan conocimiento de este documento para que entendamos lo que yo voy a explicar. Lo voy a ir paso a paso desde el anexo que tiene este documento. Voy a compartir pantalla un segundo. Por favor, ustedes me confirman si ven mi pantalla. Muy Sí, bien, ¿Pueden Libardo, ver? se ve. muy bien. Ajá. Bueno, Esteban nos mencionó sobre este documento de calidad. Este documento tiene el paso a paso de todo lo que tiene que ver con la implementación y a qué llegamos para la recopilación de datos. El Centro de Salud de Atención Primaria tiene en disposición este anexo número 3, que es una plantilla en Excel, donde especifica cada uno de los índices de madurez, la escala de factibilidad, la escala de aceptabilidad, el índice de desempeño, y aquí podré llenar la información correspondiente a mi centro de atención primaria. Esta plantilla Excel tiene un set de instrucciones donde me clarifica todo el llenado y es muy útil para el centro de salud para poder realizar esta encuesta. Entonces acá yo voy a poder cambiar mi puntuación, mi porcentaje de cada uno de los indicadores. Él automáticamente me va a cambiar la colorimetría, me va a dar un porcentaje de madurez de la implementación, por ejemplo, en este caso el índice de madurez, de lo que estaba explicando Esteban con cada uno de nuestros drivers y con cada una de nuestras intervenciones. Acá podremos ver desagregado cómo están los drivers, cada una de las intervenciones, cuál es la meta a la que desearía llegar, cuál es la puntuación máxima, el grado de implementación en el cual se encuentra mi centro de atención primaria y el grado de implementación asociado a esta meta. Entonces, acá lo que yo voy a hacer es dar un mapa, una línea base correspondiente de cómo se encuentra mi centro de atención primaria. Fundamental entender cada uno de los drivers, entender cada una de las intervenciones, de qué se trata, para poder resolver esta información. Entonces, lo que hace esta plantilla es visualizar de la mano con el documento en esta pestaña de lo que es el índice de madurez, el entendimiento de cada uno de los drivers y automáticamente me va a dar este porcentaje de índice de implementación. Lo mismo pasa con la escala de factibilidad. Acá voy a tener cada una de las preguntas que Esteban mencionó, un número de las personas que van a realizar esta encuesta de factibilidad y acá la desagregación del grado de acuerdo con cada una de estas preguntas. Entonces, si yo le voy a realizar a 10 personas, funcionarios, fuerza laboral de mi centro de atención primaria, pues voy acá a anotar 10 y acá responder el número de preguntas para que él me dé el porcentaje de factibilidad en este caso, con cada una de las preguntas, y esto me va a dar automáticamente mi porcentaje de factibilidad. Lo mismo pasa con la parte de aceptabilidad y el índice de desempeño, información fundamental que todos los centros deberían tener para poder sacar nuestro índice de desempeño, el total de población adulta en el área de referencia, el mejor estimado de prevalencia a nivel país o a nivel centro de salud o a nivel departamental, como algunos países lo tienen, el número total de personas con hipertensión y de la misma manera acá automáticamente me va a sacar
relojito y los porcentajes correspondientes en qué nivel de índice de desempeño se encuentra mi centro de salud. Hasta ahí, muy claro, muy fácil. Yo lleno esta plantilla en Excel. Pero ¿qué pasa si yo necesito sacar esta autoevaluación a nivel regional, a nivel departamental o a nivel nacional? Debería comenzar a recopilar cada una de estas plantillas por centro de salud. Tengan en cuenta que hay países que tienen más de 1000 centros de salud que quieren realizar la autoevaluación. Sería completamente complicado hacer este tipo de agregación, por lo cual desde el equipo regional pensamos en la creación de un nuevo set de datos dentro de nuestro sistema de monitoreo y evaluación. Para muchos de ustedes que ya están familiarizados con el sistema de monitoreo y evaluación, lo único que hicimos fue agregar ese anexo 3 a nuestro sistema de monitoreo y evaluación. Es calcar esta plantilla de Excel, pero dentro de un sistema. ¿Con cuál finalidad? Con la finalidad de agregar esta información, tenerla en tiempo real, poder tener el seguimiento del centro de salud a lo largo de que se realicen las evaluaciones y también facilitar esta agregación a los niveles superiores organizacionalmente, es decir, a los niveles regionales, ya lo voy a mostrar en un dashboard, y a los niveles nacionales. Básicamente, si se entiende lo que es el documento, si se lee, es de muy fácil lectura, el paso a paso para hacer la autoevaluación, llegaremos al anexo 3, que es el Excel que les acabo de mostrar, y ahora esta herramienta dentro de DHS2 lo que hace es ayudarme a la recolección. Es decir, vamos otra vez al índice de madurez. Vamos al índice de madurez, acá tengo que tengo el 23% de implementación de mi primera intervención, entonces voy al DHIS2 y acá anoto este 23%. Básicamente es lo mismo con todo y con cada una de nuestras intervenciones, es un reflejo de lo que es el anexo 3, lo mismo pasa con la escala de factibilidad, lo mismo pasa con la escala de aceptabilidad y el índice de desempeño. Básicamente voy a poblar lo que yo hice en mi anexo 3, que lo puedo utilizar para facilitarme la vida a la hora de hacer la autoevaluación, o simplemente puedo hacerlo directamente dentro de DHIS2. ¿Qué ventajas tengo acá? Ventajas que yo no necesito llenar todo en un día, esto funciona en memoria caché, son ventajas que tiene la plataforma, ventajas que tengo toda la parte organizacional, jerárquica de cómo está ubicado mi centro de salud de atención primaria. La buena noticia acá es que la mayoría de los países ya cuentan con esta jerarquía, ya sabemos, ya tenemos geolocalizados a cada uno de centros de atención primaria. Unos pocos que nos falta es de muy fácil llenado, y con esta información lo que podemos hacer es llegar a esto. Llegar a tener un dashboard en tiempo real en cada uno de estos niveles jerárquicos. Acá estoy utilizando un país que me da la información correspondiente y me agrega inmediatamente el sistema, y sé esta línea base en cuál índice de madurez se encuentra mi país. Es decir, con cada una de las intervenciones, con la colorimetría que ustedes vieron en la plantilla, con el nivel a meta, es decir, acá tengo 53.19 de todo el país, de la agregación de todos los centros que realizaron la autoevaluación, lo que corresponde a un 0.59 con una meta de 1, y si hago toda la agregación me da un total de 11.71 en nivel de madurez de la implementación, es decir, que estoy en un nivel 3, perdón. Entonces, acá con los colores me va sacando rápidamente a nivel nacional. Luego voy a mi escala de factibilidad. Entonces, después de que le realicé en este caso, en ese país, 289 encuestas a 289 trabajadores de la salud, ¿cuánto me da mi escala de factibilidad, mi resultado de la escala de factibilidad? Tengo un resultado de 92.91%, o sea, es que totalmente factible. Ustedes los conceptos, lo repito, lo van a encontrar muy desagregado, de muy fácil lectura en el documento. Ahora, ¿cuánto es mi escala de aceptabilidad? Cada una de las preguntas a 289 personas también, de las cuales le he realizado mi encuesta en todo el país, tengo un resultado de 96.18. Y adicionalmente a eso, también tengo la línea base de lo que es mi índice de desempeño. ¿Qué quiere decir mi índice de desempeño? Pues mi cobertura, mi control sobre los de no alto riesgo y mi control sobre los alto riesgo. Y también me da automáticamente y en tiempo real mi índice de desempeño. En este caso, digamos, tenemos un índice de desempeño muy bajito en este ejemplo.
Pero ¿qué pasa? Esto no es solo para el nivel nacional. Si yo quiero tener una desagregación a nivel regional, lo único que tengo que hacer yo como ente nacional es revisar esta información a nivel regional, departamental o niveles administrativos. Tenemos entendido que los países tienen diferentes nombres para los niveles administrativos. Nosotros los llamamos desde la plataforma, desde HS2, unidades organizativas, pero pues a eso me refiero. En algunos lugares se dan regiones, en otros departamentos. Lo que quiero llegar y lo que quiero que se queden es que pueden ver esta información a nivel regional. Entonces sé cómo se comporta cada una de mis regiones. Esto es muy valioso a nivel nacional en la línea base para saber cuáles regiones tengo que impulsar más algunos de mis intervenciones de los impulsores. Por ejemplo, acá tenemos en esta región de Aguachapán, que pues la mayoría es una colorimetría verde, tiene un índice de madurez del 16,17%, lo cual es muy bueno, va en un proceso muy bueno. Acá tengo el 100% de escala de factibilidad, el 96% de aceptabilidad y tengo un 1,3 sobre 4 en mi índice de desempeño. Asimismo, puedo llegar hasta el nivel jerárquico más bajo y el más importante, lo repetimos siempre, que es evidentemente el centro de atención primaria. Entonces acá puedo llegar y el encargado del centro de salud de atención primaria puede tener este pantallazo cada 6 meses, que es lo que se propone desde el equipo regional, el realizar la encuesta de autoevaluación, cómo voy, dónde tengo que enfocarme, visualizar mis brechas para poder mejorar y pues es una pantalla rápida en la cual puedo decir, bueno, acá tengo un rojo, acá tengo que visualizar cómo voy a mejorar esta intervención. Asimismo, voy a poder tener el seguimiento a lo largo del tiempo, cada 6 meses, en qué mejoré, en qué fallé, qué es lo que tengo que mejorar a nivel de centro de atención primaria. Y lo repito, el potencial de agregación de las herramientas es, lo puedo ver a nivel regional. Desde el equipo del ministerio puedo ver qué regiones tengo con brechas más grandes, con mejor desempeño, con mejor índice de madurez, con escala de aceptabilidad. Es una línea base que nos da mucho poder y como lo ha repetido Pedro y Esteban, es muy fácil de llenado, el documento es de muy fácil lectura, el anexo 3 es muy entendible y esta herramienta lo que hace técnicamente es ayudar al país a la recopilación. Afortunadamente hemos tenido una muy buena acogida de muchos países para el uso de la herramienta. Ya tenemos países que han hecho su autoevaluación, países que ya han superado el 60%, 70% de la autoevaluación y a ellos les podemos pedir un testimonio de la facilidad que esta herramienta hace. Como me inicié mi conversación, lo que hacemos nosotros desde el equipo regional es tratar de desarrollar herramientas para facilitarle la vida a los países y evidentemente estamos abiertos a cualquier tipo de conversación si el país sugiere hacer un tipo de cambio. Entonces, esta línea base de información es fundamental y ahorita, como lo mencionó Esteban, estamos en los meses de impulsar la autoevaluación. Entonces, quería solo simplemente mostrarles lo que tenemos, cómo lo pueden utilizar, mencionarles que la mayoría de los países que están acá tienen ya georreferenciado a todos sus centros de salud. Simplemente necesitamos el impulso de que se comience a hacer la autoevaluación, del entendimiento desde lo que es las generalidades de la autoevaluación, pasar por el anexo 3, la voluntad de hacerlo y esta herramienta va a servir simplemente como forma de agregación para poder tener toda esa información. Hasta aquí voy yo, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias, Libardo. Yo espero que por lo menos la primera cosa que haya quedado de la presentación de ustedes, que le haya picado la curiosidad, ¿verdad? O sea, estamos en el mes de junio, estamos a día, creo que hoy es día 5 de junio, ¿sí? Nos queda el mes de junio completo. ¿Por dónde va el tema de la evaluación que nos propusimos hacer durante el primer semestre del año? Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Hay evaluación? ¿No hay evaluación? ¿Estoy haciendo algo? ¿Qué proporción de gente lo está haciendo? Esto es, utilizando estas herramientas se convierte en un recurso enorme de un potencial tremendo, ¿sí? Que tiene unas capacidades para entender el problema
y cambiar el rumbo de nuestra implementación, de nuestra manera de mirar el problema, tremendo, pero hay que hacer, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, yo he mirado, primero, yo haría la siguiente pregunta para ustedes. Número uno, a veces les digo que utilicen el chat. Vayan ustedes al chat un momentico, mira a ver si pueden ir al chat, ¿no verdad? Y yo les voy a decir del 1 al 5 lo siguiente, ¿sí? Vamos a decir, el uno es sí y el 2 es no. El uno es sí y el 2 es no. Vuelvo a repetir, el uno es sí y el 2 es no. Escriban en el chat entonces, ¿sí? ¿Quiénes conocían o quiénes conocen del sistema de evaluación de HAT? Documentos que hemos elaborado y lo que Esteban ha presentado. Con número uno escriban el sí y con el grupo y con el 2 el no. Entonces, en la primera respuesta ustedes se la están dando. Los que no lo sabían todavía, la verdad que no sé qué pasó, dónde se trabó el paraguas, por qué los mecanismos de comunicación no son efectivos. Y eso es un tema que a mí me hace llamar la atención muchas veces. Me alegro ahí. Si alguien, yo no llevo la cuenta, sí, pero eso lo vamos a hacer de otra manera la próxima vez. Hay alguien que fue muy innovador y puso 1,5. Está bueno eso, ¿no? Pero entiendo que lo que estoy mirando aquí, por lo que acabo de ver, es que la mayoría de la gente sabían que esto existía, ¿no era? Entonces, esta es la primera cosa. La segunda cosa, sí es uno y dos es no. ¿Cuántos de ustedes están implementando en su país la evaluación de que la están haciendo ya? Punto uno y punto dos. Uno es sí, dos es no. Entonces ahora como cambia el color del número ahora. ¿Sí? Ahora se pone más de patico y menos de uno, ¿no era? Bueno, entonces ahí es de todo. Bueno, la pregunta es dos. Entonces, si yo, uno, lo primero yo lo sabía y segundo lo estoy haciendo, porque una cosa es entre saber que existe y otra cosa es interiorizar, decir, no, lo estoy haciendo, ¿no? Y la tercera pregunta, que es una intermedia, que no se las quise hacer antes para no ponerle la trampa antes, es una pregunta que uno hace siempre de comprobación. ¿Y cuántos están planificando hacerlo en el transcurso de junio para aprovechar este momento y tener la autoevaluación? Uno es sí, dos es no. Uno es sí, dos es no. Uno es sí, dos es no. Incluidos los países del Caribe, ¿sí? Incluidos los países del Caribe. Entonces, bueno, ahí está la segunda cosa, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, si lo hacen, se van a quedar maravillados de las respuestas que están teniendo la gente. Fíjense, no tenemos aquí ahora, pero tenemos a Matías Villatoro, que yo lo vi asomarse ahorita por una ventana allí. Matías, si estás por ahí. Y yo le pedí a Yamilé, pero Yamilé en Cuba, que estaba en una cruzada, iba por la provincia de Camagüey, y están visitando provincia por provincia, están entrenando a los equipos, hicieron el taller nacional, replicaron el curso, ¿no verdad? Y están entrenando. Matías, yo no quiero que tú me hables ahora de la importancia que tiene este asunto, porque ya esto lo dijimos. Yo quisiera que tú me conversaras, que nos contaras aquí qué respuesta estás teniendo tú de los centros de salud. Cuando los centros de salud se están enfrentando a esto, ¿qué reacciones están teniendo? ¿Tú puedes contarnos, por favor? Buenos días, Pedro, muchas gracias. Este, bueno, ellos están, la verdad, muy emocionados, principalmente porque terminamos en un plan de mejora donde ellos estaban introduciendo datos y haciendo algunas evaluaciones mensuales, pero no llegaban hasta ese nivel de medir la calidad del dato. Y ahí nos estamos dando cuenta que todos pensábamos que estamos haciendo la evaluación del riesgo cardiovascular en todos los pacientes hipertensos, pero se están dando cuenta que no lo están registrando. Entonces ahí es el desafío de buscar cuál es la causa raíz del problema para hacer la intervención. Entonces no era no realizar el riesgo cardiovascular, sino registrar el riesgo cardiovascular, porque esa es la debilidad que tenemos en la historia clínica electrónica que tenemos, no están escribiendo ellos el riesgo cardiovascular. Hemos hecho talleres a nivel nacional, ya llevamos 10 talleres y los estamos haciendo por provincias. Traemos a esos lugares a los directores de los establecimientos de salud, de los centros de salud. Ellos traen un computador y una sola vez los capacitamos y se autoevalúan ellos y al final de la tarde lo que hacemos es el plan de mejora, un plan de mejora que tiene tiempo para realizar la mejora. Como tú decís, no es punitivo, lo que hacemos es establecernos metas de mejora que puedan ser cumplidas en los próximos 6 meses.
Por ahora ya llevamos el 63% de los establecimientos de salud evaluados, o sea, son 400, si no me falla la memoria, son 462 centros de salud ya evaluados de los 800 que tenemos. Yo creo que es un dato muy bueno, estamos muy contentos por los resultados que estamos teniendo, porque también, ¿cómo es que se llama? Esto valora el trabajo, el esfuerzo que están haciendo los recursos del nivel local. Muy bien, Mati. Exactamente es el tema. Es empoderar a la gente de los centros de salud. Yo sé que en Chile también hay una cruzada, ¿no verdad? Y que están entrenando los centros. Por ejemplo, sé que hemos avanzado un montón en Antofagasta entrenando a la gente, pero sé que también lo están haciendo. ¿Tú quieres comentarnos, Marcela, cómo están reaccionando la gente de otros niveles? Adelante. Yo creo que para nuestro país, para Chile, el principal desafío de Hearts tiene que ver con la alta rotación profesional que tenemos. En atención primaria, los profesionales médicos están periodos cortos de tiempo. No nos ocurre lo mismo con los otros profesionales del equipo, enfermería, nutrición, los químicos farmacéuticos tienen una permanencia mayor en atención primaria. Eh, a diferencia de lo que comentaba Matías, nuestro sistema de registro tiene como obligación el poder registrar el riesgo cardiovascular de las personas. Desde eso no tenemos tantas dificultades, pero sí nos genera mucha dificultad que los profesionales no tienen formación en el pregrado durante los años en que se les enseña medicina, enfermería, etcétera, para trabajar en la atención primaria. Entonces, es por eso que vemos fotos donde autoridades incluidas están tomándose la presión sobre la ropa. Vemos situaciones como que no se intensifica tratamiento porque creen que después, o porque no se tomaron el medicamento, porque se pusieron nerviosos, etcétera, la presión está alterada. Ese es el desafío, ese es el momento en que nosotros hemos determinado que debemos avanzar. Para eso logramos que nuestras autoridades se comprometieran. Vamos a tener una reunión con las altas autoridades de las universidades que forman profesionales de la salud. Eso está programado para 2 semanas más. Y si todo resulta bien y ustedes nos acompañan en el mes de octubre, estamos programando una reunión con las autoridades de las escuelas de salud para avanzar en lo técnico, para que de alguna manera tratar de incidir en que en la formación se incluyan estos temas y no tener que estar haciendo estos talleres de manera constante, porque hacemos los talleres, la gente se forma y se nos va. Hacemos el taller, la gente se forma y se nos va. Entonces, el desafío, creemos que debemos ir antes cuando los profesionales están en formación. Ese creo que ha sido el desafío. Ustedes lo comentaban, a diferencia de otros lugares en que se declara la intención de tener algunos cambios. No tenemos el total de los puntos para el HITMAP, pero los puntos que están ahí son reales, las personas acceden a su medicamento. Nosotros tenemos los sartán y amlodipino por separado, pero todas las personas tienen acceso a este medicamento porque está garantizado por ley. Muy Nosotros bien, Marcela, muy vamos a avanzar excelente. en lo otro. Es un desafío que ahora ya logramos lo cardiorreno metabólico, así que nuestro próximo desafío es sí avanzar en comprimidos a dosis fija. Muy bien, Marcela, muy bien. El punto aquí era no tanto ir a la cuestión granular, sino cómo el centro de salud tiene un papel clave. Pero para todas estas cosas tenemos respuesta. Si la evaluación de los centros de salud lo ponemos en manos de la enfermera, de los médicos, que son el personal que más rotan, no vamos a tener nunca evaluación. Es enfermería, que es el personal, el recurso más estable en los centros de salud. Eso es una buena lección. Es enfermería quien puede definir el tema. Y además lo hacen excelentemente. Las enfermeras son controladoras de esencia, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ese es un tema esencial. El otro tema es cómo cuando hacemos un análisis de situación vamos a las causas raíces. Mira cómo Marcelo está diciendo. No, esto no lo vamos a resolver aquí cuando la gente llega después que termine el pregrado. Hay que hacerlo durante el pregrado. La universidad se tiene que vincular a gestionar sistemas de enseñanza que estén más cerca de la práctica clínica, porque si no siempre estamos jugando al gato al ratón. Entonces yo creo que este es un tema que es esencial que lo podamos solucionar de esta manera. Bueno, este webinar del día de hoy termina con un mensaje de Mariana. Mariana, ¿estás lista? ¿Sí? Adelante, Mariana. ¿Estás mute? ¿Estás mute? Dale, adelante.
Listo. ¿Me confirman que pueden ver mi Sí, pantalla muy bien, rápidamente? adelante. Muy Bueno, pues bien. para cerrar, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Como se reiteró durante la reunión, queremos que ustedes tengan muy presente, muy a la mano, el marco programático para la implementación de HEARTS, que ustedes lo tienen aquí, lo tienen en el enlace del heatmap que les vamos a compartir, y que quede muy claro que este marco de implementación, nosotros, junto con ustedes, se desarrollan estos indicadores que nos van a permitir cómo va el avance en la implementación. Estos indicadores y este sistema de monitoreo de evaluación tiene estas dos grandes partes, como lo mencionó Esteban, la parte nacional, que ustedes, todos los que están aquí, son responsables tanto a nivel nacional como subnacional, entonces lo que les corresponde, pero el eje, el corazón, el centro es a nivel del centro de salud. Lo que presentó Esteban Ilibardo es la autoevaluación como esta herramienta que estamos usando, parte del set de herramientas que tenemos para conocer la situación de los centros de salud, porque ahí también está la evaluación externa, ahí también está el sistema de monitoreo y evaluación. Entonces, esto es todo lo que tienen ustedes para saber cómo está al nivel más esencial del programa. Y la otra, los otros indicadores que usamos para conocer el estado a nivel nacional es el heatmap que nos presentó el doctor Ordúñez al principio de la sesión, que les da este mapa general de el avance en la implementación. Entonces, bueno, como quedamos hace 6 meses, esta es nuestra línea de base, esta es donde empezamos en esta evaluación con estos estándares de calidad, y con esto ustedes hacen la planeación, hacen la implementación y nos toca nuevamente llegar al punto de evaluación para completar nuestro ciclo de mejora de calidad, ¿no? Entonces, ya estamos a punto de terminar el semestre, es momento de prepararnos para la evaluación 2025-1. Como mencionamos, esto es para los responsables nacionales, pero es muy importante y muy valioso para todos los subnacionales y para todas las personas que implementan HEARTS, que sepan que esto se puede realizar a cualquier nivel. Para realizar esta evaluación, que ustedes saben que el periodo de evaluación es del 1 de enero de 2025 al 30 de junio de 2025, hay 3 elementos clave que ustedes conocen de memoria. Uno es la encuesta, que es la parte cualitativa que mencionó el doctor. Otra son las proyecciones de escalamiento y la última es el reporte semianual o la monitorización de la implementación a nivel de centro de salud, ¿no? Ustedes ya tienen abierto en este momento, si entran los responsables que tienen acceso al sistema, ya tienen abierto la encuesta y ya tienen abierto las proyecciones de escalamiento para que las puedan ir llenando. Eso es para los referentes nacionales. Y a partir del 1 de julio se va a abrir el reporte de datos cuantitativo a nivel del centro de salud. Con estos datos, la idea es que entre todos logremos poblar lo más posible esta información para que el 1 de agosto se haga el primer corte de el heatmap para 2025-1. ¿Sí? ¿Estamos todos? Entonces ya podemos empezar con esta evaluación. En julio podemos empezar con la cuantitativa y el 1 de agosto vamos a tener el primer corte para el heatmap 2025-1. Como ustedes saben, esto es en DHIS2. Los responsables deberían de tener sus usuarios y contraseñas. Si tienen cualquier duda con sus referentes de país o con el equipo regional, por favor no duden en contactarnos y al enlace del DHIS2. Aquí ustedes van a poder llenar las 3 cosas. Todo está en un solo instrumento. Cuando ustedes entran a su país, ustedes van a ver el heatmap. Es importante que vean el heatmap y que seleccionen el periodo correspondiente, que es de enero a junio 2025, porque ya nos ha pasado que llenamos el anterior o el siguiente. Entonces, para que sus datos se vean reflejados en el periodo correcto, identifiquen que están en el set correcto.
esta encuesta son 12 preguntas, es lo que decía el doctor, está conociendo la información, se llena en 15 minutos y ustedes la conocen perfecto porque ustedes son los responsables nacionales de esto, entonces esto lo pueden ir llenando. También ustedes saben, o les recordamos, y a los que son nuevos, que cuando esta información se llena y ustedes quieren modificar algo, sin problema. Si se aumentó la proyección de escalamiento, se puede modificar en ese momento. Lo único que necesitan es al final del instrumento ponerle completar, incompletar y volver a completar para poder hacer la modificación. Entonces, este es el primero, que es la encuesta. El segundo, y que es sumamente importante, y les vamos a pedir que lo consideren en sus prioridades, son las proyecciones de escalamiento. Como vieron a la hora que el doctor presentó, hay muchos países que estamos en blanco. Entonces, para tener una idea de cuál es la proyección de progreso que tienen estos países y poderles otorgar la mejor cooperación técnica y apoyo, es muy importante y muy valioso que tengan sus proyecciones de escalamiento. Y por último, la evaluación a nivel de centro de salud, que esta es la cuantitativa y que en aquellos que están usando el sistema de monitoreo y evaluación no es necesario que la llenen, esa de manera automática ya se cargan los datos. Sin embargo, en aquellos que aún no, saben que en el mismo instrumento de Heatmap para el periodo correspondiente, ustedes pueden descargar la plantilla y ahí mismo subir la plantilla. Esta plantilla todavía no está, va a estar disponible para que ustedes la puedan ir revisando, pero recuerden que el corte de los datos es hasta el 30 de junio. ¿Listo? Y bueno, con estos 3 instrumentos se va a construir el Heatmap que ustedes conocen y les vamos a compartir la primera versión en agosto de este año, ¿no? Entonces, los invitamos a que lo tengan muy presente, a que se preparen con estos datos con sus equipos de salud para iniciar el siguiente ciclo de mejora de calidad con toda la región juntos y fortalecer esta comunidad de práctica. Y bueno, finalmente ya les recordamos que una vez que tengan su evaluación, el siguiente paso en el ciclo de mejora continua es la planeación. Entonces, con estos datos que presentó el doctor, ustedes pueden hacer una modificación o definición de sus metas a aquellos países que aún no lo tengan. Acuérdense que son 4 prioridades programáticas: escalar, vía clínica, autoevaluación o evaluación de calidad y mejora en los datos. Entonces, los invitamos a que también esto lo llenen en el sistema para poderles dar el mejor acompañamiento técnico. Brevemente, recuerden que a partir de la recepción de los siguientes datos hay un poco de fondos. Lo más importante es la cooperación técnica y lo más importante es la voluntad y el compromiso político que se refleja en los países, pero bueno, de parte del equipo regional en colaboración con un donante que quiere aportar al impulso de la implementación de HEARTS. Hay algunos fondos que se pueden designar a actividades prioritarias de acuerdo a los planes de trabajo. Entonces consideren también darle atención a sus planes de trabajo. Y bueno, sin más, los dejo con el doctor Ordúñez. Por favor, cualquier duda que tengan, cualquier solicitud, saben que estamos atentos a apoyarlos en esta siguiente etapa de evaluación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María.